Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a repetir, hermanos. Cristo es la peña
estamos aqui em tua casa, Senhor. Graças, Pai Celestial, porque pela tua presença aqui com nós outros, Senhor. Graças, Pai, pela presença de cada irmão, Pai, nesta manhã. E se estamos aqui, Senhor, é porque Tu és bueno, Senhor, para com nós outros. É porque, ó Deus, Tu nos capacita, Senhor. É porque, Senhor, Tu nos dá, ó Deus, esse privilégio, Pai amado, de estar aqui em Tua presença, Senhor, mais uma vez. E nesta manhã, Senhor, quando estamos aqui, ó Deus, em Tua casa, Pai, queremos aprender, Senhor, mais uma porção de Tua palavra, Pai. Porque Tu, Senhor, é um Deus de amor, Tu é um Deus de misericórdia, Pai. Tu morreste, Senhor, na cruz para que nós outros pudesse, Senhor, ter vida e vida com abundância, Senhor. Graças, Senhor, porque esse gozo é muito grande, ó Deus, em nossos corações nessa manhã, Pai. E estamos aqui, ó Deus, te alabando, Senhor. Que essa alabança, Senhor, possa chegar até a Tua presença como um cheiro suave, ó Deus. Graças por todas as pessoas que estão aqui, por todos que estão te visitando também, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo seu coração, Pai, para que essa palavra, ó Deus, possa quedar aí, ó Deus, em seus corações, ó Pai. E que possa sair daqui, ó Deus, e em, ó Deus, de Tua palavra. Alegre, ó Deus, e contente, Senhor, de ter aprendido mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobiernas, Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobiernas, Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz.
bendito celestial, te damos gracias, Padre celestial, porque toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Esta mañana estamos acá, Señor, reunidos tus hijos, Señor, que venimos a alabarte con nuestras vidas, Señor, exaltándote, Señor, dándote gloria, Padre bendito, Señor. Gracias por este día, Señor, que seas tú gobernando esta mañana, Señor, en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, danos tu palabra, Señor, para que podamos salir de aquí lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Dejamos este culto en tus manos, Señor. Estoy acostumbrado a predicar con menos personas, pero vamos a intentarlo. Es verdad que predicamos versículo por versículo en la iglesia, pero conmigo estamos llevando una serie. Y si bien estamos llevando una serie, también estamos escudriñando los versículos relacionados con este tema, con estos principios que estamos hablando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5. Saben que estamos estudiando la serie llamada La Familia, el diseño de Dios para la familia y para el matrimonio. Así que vamos a dar lectura a los versículos del 22 al 24. Vamos a orar primero. Vamos a dejar la predicación en manos del Señor. Padre amado, Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, que nos da, Señor, para adorarte, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, para aprender, Señor, y salir fortalecido de aquí, Señor. Padre, te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Sabes quiénes somos, Señor. Sabes lo que somos por dentro y por fuera, Señor. Padre Celestial, te pedimos que nos limpie de toda maldad, de todo pecado, Señor. Padre, que sea usted, Señor, limpiándonos, porque solamente contra usted pecamos, Señor. Y Padre Celestial, que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos, Señor, aliento, dándonos fuerza para seguir a pesar de las acusaciones, Señor, de Satanás, así como lo hizo con Job, Señor, lo hace con cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que sea usted protegiéndonos como, Señor, proteges a cada uno de tus hijos, Señor. Padre Celestial, te ruego que bendiga, Señor, tu palabra, que no sea yo hablando, sino usted, Padre, y que sea, Señor, usted dando conocimiento, entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, que tu palabra, Señor, caiga como semilla, Señor, en nuestros corazones y produzca frutos en nuestras vidas, Padre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das en los lugares celestes, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a dar lectura, Efesios 5, capítulo 22 al 24. Vamos a enfocarnos hoy qué es lo que Dios nos dice acerca del papel, del rol de la mujer dentro del hogar. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este mensaje es claro, esta exhortación es clara. Hoy nos vamos a enfocar en la sumisión de la mujer, ¿sí?, dentro del contexto familiar. Dios diseñó el matrimonio para que fuera la experiencia más feliz en la vida de un creyente, ¿no es cierto? Más, el apóstol Pedro le llama de una manera muy apropiada, como la gracia de la vida. La gracia de la vida. Pero como ya vimos en los anteriores mensajes, para la mayoría de las personas el matrimonio lo es todo, menos la gracia de la vida, ¿sí? Para la mayoría de las personas el matrimonio comienza con un gran entusiasmo, con una gran euforia, una continua dicha, ¿sí? Pero a medida que pasan los años se va convirtiendo en una guerra, ¿sí?, con su mujer o con su esposo, ¿sí?, entre ambos, en una relación llena de conflictos, descontentos, amargura, ¿no es cierto? Y de vez en cuando hay ciertas treguas
que duran poco, pero al final viene lo inevitable, que es la disolución final, lo que llamamos divorcio. El diseño de Dios para el matrimonio es claro: un hombre con una mujer para toda la vida. Más el Señor nos recuerda en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Un hombre con una mujer, juntos para siempre. Este es el diseño original de Dios para el matrimonio, ¿sí? Pero a partir de Génesis 3, el pecado entra en la raza humana, ¿sí? Como consecuencia del pecado, el matrimonio sufre consecuencias. Y aquí se nos mencionan 3 consecuencias en particular, ¿sí? Primero, la maldición de Dios hacia el hombre, hacia la mujer. Dios maldice al hombre y a la mujer, a la tierra, pero la maldición afectó dramáticamente a la relación matrimonial. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya explicamos eso. La maldición de Dios al hombre fue el resultado directo de la mujer. Vimos que la maldición tuvo un impacto directo sobre el matrimonio, ¿sí? Afectó a ambos, al hombre y a la mujer. Vimos que la maldición tuvo un impacto sobre el matrimonio, ¿sí? Ya explicamos eso. Dice: tu deseo será para con tu marido, y eso no tiene que ver con un deseo romántico, un deseo especial de telenovela, ¿sí? Sino que tiene que ver con un deseo de querer controlar, dominar a su esposo. Eso es parte de la maldición. Ya lo vimos. La tendencia de la mujer a partir de la caída es querer controlar, dominar al hombre, ¿sí? Esa es su manera de actuar en su condición natural. En el esposo la maldición se expresa de esta manera. La maldición se manifiesta tratando de controlar a su mujer. Y él, dice, hablando de Adán, y él tendrá dominio sobre ti. La idea del dominio es querer aplastar, querer doblegar a la mujer. Eso es parte de la maldición, ¿no es cierto? Desde ese momento en adelante, a partir de Génesis 3, la lucha de los sexos es obvia hasta el día de hoy. En segundo lugar, no solamente tenemos la maldición en contra del matrimonio, sino que Satanás mismo está en contra del matrimonio. Satanás quiere destruir lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido el matrimonio como institución y Satanás lo quiere destruir. Ya en el capítulo 4 de Génesis, lo he dicho la vez pasada, comienza la poligamia. En el capítulo 9 se introduce la pornografía. En el capítulo 16 encontramos el adulterio. En el capítulo 19 habla de la homosexualidad. En el capítulo 34, matrimonios desiguales. En el capítulo 38 observamos un caso de incesto y prostitución. O sea, ni siquiera salimos de Génesis y tenemos todos estos ataques de parte de Satanás contra el matrimonio, ¿sí? Satanás se encargó de tratar de distorsionar y destruir lo que Dios ha establecido. Un matrimonio, un hombre con una mujer juntos para siempre. No solamente tenemos la maldición en contra del matrimonio y Satanás que está en contra del matrimonio, sino que tenemos que la carne está en contra del matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dos personas se casan, tenemos dos sujetos, ¿sí?, carnales con deseo de querer hacer su propia voluntad. Por lo general el hombre y la mujer siempre quieren hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no les importa o no son sensibles a las necesidades de su prójimo o de su cónyuge. Por lo general pasa así. Esta es la condición natural del ser humano, ¿sí? Entonces tenemos la maldición en contra del matrimonio, la maldición de Dios, tenemos a Satanás en contra del matrimonio y tenemos la carne en contra del matrimonio. Todos estos son ingredientes, ¿sí?, que contribuyen a la desintegración del matrimonio, que provocan muchas veces lo que llamamos divorcio, ¿sí? La pregunta es, ¿hay esperanza? Sí la hay. La única esperanza para invertir este inevitable proceso en contra del matrimonio
es seguir el patrón que Dios ha establecido en su palabra. Es la única esperanza que el ser humano tiene para invertir esto. Dios ha establecido un patrón para el matrimonio, ¿sí?, en el hogar, ¿sí?, pero tiene que comenzar con la salvación de esas personas. La esperanza de un matrimonio de disfrutar la bendición de Dios y por lo tanto la felicidad dentro del matrimonio debe comenzar con la salvación espiritual, la cual trae una relación correcta con Dios. Primero un individuo tiene que ser transformado por Dios antes de poder vivir en obediencia a Dios. Entonces la salvación es el comienzo. Y luego de la salvación, desde el momento que uno es salvo, el Espíritu Santo toma residencia en la vida de ese creyente, ¿sí?, y lo ayuda a obedecer la palabra de Dios. Romanos 8:2 nos dice que el Espíritu ha venido a ayudarnos a obedecer la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios nos ayuda a obedecer. Hablando de la sumisión, también dijimos que la palabra de Dios nos enseña sobre la sumisión general. Efesios 5:21, si lo tienen ahí, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto no habla de una sumisión general, ¿sí? Todos debemos estar sujetos unos a otros como creyentes. Nuestra preocupación debe ser siempre tener a nuestra hermana o a nuestro hermano en Cristo como más importante que nuestras necesidades. Filipenses 2, del 3 al 4, Pablo expresa este concepto de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Este pasaje es claro, ¿no es cierto? Nos habla de la sumisión de un creyente a otro. Pero en Efesios 5:22, Pablo comienza ahora a dirigirse a las esposas cristianas, a las casadas. Y nos dice que las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. La mujer cristiana debe estar sometida a su marido, ¿sí? Vivimos en una época que el solo mencionar que la mujer esté sometida a su marido, ya hace que a algunas mujeres se les pongan los pelos de punta, ¿no es cierto? Porque como dicen en inglés, no es políticamente correcto pensar de esa manera. Sin embargo, es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y si Dios lo dice, por algo es, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Él pertenece a ella, sin embargo, ella debe someterse a él. Un pasaje paralelo a Efesios 5:22 es Colosenses 3:18. Colosenses 3:18, donde el apóstol Pablo dice: casada, estad sujeta a vuestros maridos. En este pasaje y en este versículo, el apóstol agrega las palabras como conviene al Señor. O sea, no es cualquier cosa. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la sumisión de una esposa al esposo conviene. Es algo bueno. Es algo que Dios bendice, ¿sí? Noten esta exhortación. No es una preferencia cultural o social de alguna situación histórica, ¿sí? Este es un mandato de Dios. Algo que Dios establece como estatuto sin opciones. Es una obligación para toda mujer, en todo tiempo y en todo lugar, someterse a su marido. Este es un mandamiento de Dios. Alguna mujer puede decir: pero mi hermano, usted no conoce a mi marido. No sabe la clase de marido que yo tengo. ¿Me está diciendo que me tengo que someter a cualquier cosa que él me pide? Bueno, hay un principio limitador, ¿no es cierto? Si vienen conmigo a Hechos 4, ¿sí?, nos habla de aquello que no es apropiado o que no conviene. Hay un principio limitador. La mujer no puede someterse a cualquier cosa que deshonre a Dios. Ustedes recuerdan en Hechos 4 del 18 al 19 que Pedro y Juan estaban predicando en el nombre de Jesús. Y los líderes religiosos lo hacen llamar.
y le prohíben predicar ese nombre. Eso iría en contra de lo que Dios quiere. Dice, y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. El Señor Jesús le había dicho a Pedro y a Juan y a los discípulos, id por todo el mundo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿no es cierto? Y estos líderes religiosos le prohíben predicar el nombre de Jesús. Eso iría en contra de lo que Dios quiere. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto también tiene aplicación dentro del matrimonio. Sin embargo, fuera de aquello que deshonra a Dios, la mujer está obligada a someterse a su esposo, como si fuera el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo manda y porque Dios le ha dado al esposo el liderazgo dentro del hogar. La mujer debe reconocer eso y con un espíritu de humildad colocarse debajo de la autoridad de su esposo, de ese liderazgo. Existen varios pasajes en el Nuevo Testamento que apoyan este principio que estoy hablando. Lo vamos a ver ahora. Si vienen conmigo a 1 de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Dice así: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, hablando de los esposos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí encontramos el mismo principio, el mismo concepto. Someteos, ¿sí? Someteos a vuestros maridos. Muy interesante el término asimismo, al principio, asimismo. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que antecede. Si vienen al capítulo 2:13, en el capítulo 2:13, Pedro había dicho ya, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y Pedro nos dijo que nuestro deber, como ciudadano, como persona, someternos a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros, ¿sí? Esta palabra someteo es una palabra militar, es una palabra fuerte, que en griego es hupotazo. Por ejemplo, si yo soy cabo, me someto a mi sargento. Si yo soy sargento, me someto a mi coronel. Si soy coronel, me someto a mi general, ¿sí? Pedro dijo que nos tenemos que someter a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros, sin importar la clase de autoridad que tenga, sean buenas o no sean buenas. ¿Por qué? El versículo 15 nos da la respuesta. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es la voluntad de Dios que nos sometamos a la autoridad. Fíjense el versículo 18. Le dice ahora Pedro a los siervos. 1 de Pedro 2:18. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué interesante, el mismo tipo de sumisión, la misma palabra es necesaria para aquello que en nuestro caso tenemos que rendir cuenta con nuestros jefes, ¿sí? Debemos someternos a nuestros jefes, sean buenos o no sean buenos. Debemos someternos. ¿Por qué? El versículo 19 también nos da la respuesta. Porque esto merece aprobación. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente es aprobado delante de Dios. Otra vez, someteos, porque esto es lo que a Dios le agrada, ¿sí?
Esto es algo que Dios aprueba. No importa cuán severo o injusto sea el jefe, tu deber como empleado es someterte a él. Pero una ilustración más impactante sobre la sumisión es la que encontramos en el versículo 21. ¿Sí? Es la que Cristo nos enseñó. ¿Sí? Es la sumisión voluntaria que Cristo hizo. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. En otras palabras, Cristo, Dios hecho carne, ¿sí? Se hizo uno de nosotros, se sometió a la voluntad del Padre y pagó nuestros pecados, ¿sí? Pagó la penalidad de nuestros pecados, sufrió el castigo y el maltrato sin merecerlo. Cristo no se merecía esto y en cambio se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Y dice Pedro que nos dejó ejemplo para que le sigamos. Ahora volvamos a 1 de Pedro 3.1. Primera de Pedro 3.1. Asimismo, ¿en referencia a qué? ¿Qué es lo que dice Pedro? Asimismo, así como he estado enseñando sobre la sumisión, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué quiere decir asimismo? De la misma manera. Así como alguien se somete a la autoridad del gobierno, así como un empleado se somete a su jefe, así como un esclavo se sometía a su amo, así como Cristo se sometió a la voluntad del Padre y pagó la penalidad de nuestros pecados sin merecerlo, asimismo vosotras mujeres someteos a vuestros maridos. Es lo que está diciendo Pedro. La implicación es obvia. No importa qué clase de marido tenga, sea bueno, sea gentil, sea insensible, sea cristiano o no sea cristiano. Sométete a su autoridad. ¿Sí? Aún en aquellos casos que el marido o el esposo no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, con mayor razón. Nos dice el apóstol Pedro en el versículo 2 del capítulo 3, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Otra vez permítanme recordarles que el principio de sumisión va de acuerdo con la palabra de Dios, con aquello que Dios ha establecido. Esto no quiere decir que usted se convierte en un robot que tiene que decirle que sí a todo lo que dice el marido, y que no tiene la oportunidad de expresar desacuerdo, pero en lo profundo de tu corazón debes expresar mansedumbre. Es lo que dice Pedro. ¿Sí? Y esto es lo que Dios estima en gran manera. El versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oros o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que grande estima delante de Dios. Sara, la esposa de Abraham, mostró este tipo de sumisión y respeto hacia su marido. El versículo 6, ¿se acuerdan cómo le llamó Sara a Abraham? Mi Señor, mi Señor. No quiere decir que usted le van a decir a sus esposos mi Señor, pero sí expresa una actitud de respeto y una actitud de sumisión. Primera de Corintios 11, otro pasaje que corrobora lo que estamos hablando. ¿Sí? El principio de la sumisión, muy importante, trata del papel de la mujer en relación también a la sumisión. Algo del contexto de Primera de Corintios, ¿sí? Es que muchas cristianas en la iglesia de Corinto estaban disfrutando una nueva libertad en Cristo, ¿sí? Y llegaron a la conclusión, erróneamente, que ya no necesitaban estar bajo la autoridad de sus maridos. Malinterpretaron lo que Pablo enseñaba. Posiblemente esto se debía a que ya eran uno con su marido, en Cristo Jesús,
¿sí? Que había igualdad espiritual, ¿sí? Como el mismo apóstol lo enseña, y me imagino que lo enseñó en la congregación de Corinto, porque Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Espectacular, somos uno, así que va a haber cambios. Mal interpretaron las hermanas lo que Pablo enseñaba. Estas hermanas llegaron a pensar que esta igualdad le daba libertad en todos los frentes, ¿sí? Y por lo tanto tenían que borrar cualquier manifestación de aparente desigualdad. Eso es lo que Pablo corrige en los versículos del 3 al 16. El versículo 3 dice, de 1 de Corintios 11, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. En el versículo 3 el apóstol nos recuerda que existe un principio de autoridad, ¿sí?, entre el hombre y la mujer, que aún se observa en la Trinidad, ¿no es cierto? Y dicho principio no tiene nada que ver con cultura o con ciertos contextos sociales y épocas históricas. Dios lo estableció. Es parte de la diferencia que Dios ha creado entre el hombre y la mujer, y aún se observa en la relación, como dijimos, entre la Trinidad, entre Dios Padre y Dios Hijo. Igualdad, sí, pero esa igualdad no borra las distinciones, ¿sí?, en cuanto a los papeles que deben existir entre el hombre y la mujer, ¿sí? La distinción entre el hombre y la mujer, la distinción entre lo que es masculino y femenino tiene manifestaciones culturales, es cierto. En el caso de Corinto parece ser que las mujeres cristianas usaban un velo sobre su cabeza en presencia de los hombres, ¿sí?, como indicación de castidad. En el capítulo 11 está hablando del velo, que las mujeres tenían que orar con el velo puesto sobre su cabeza. En esa cultura, en Corinto, solo las prostitutas y las mujeres rebeldes no se ponían un velo sobre su cabeza en presencia de los varones. Sin embargo, en la congregación de Corinto, aparentemente, algunas mujeres habían dejado de lado esa distinción, ¿sí?, y actuaban como si la distinción no importara. Y Pablo dice, la distinción continúa, porque es algo que Dios ha establecido, ¿sí?, independientemente de la manifestación cultural. Pablo dice que las mujeres cristianas tienen que mantener la distinción que Dios ha establecido, lo cual revela su propósito en la creación. Fíjense, Pablo se remonta a la creación. En el versículo 7 dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Dios ha colocado al hombre en un lugar de liderazgo en el hogar, en la iglesia, y a la mujer en un lugar de sumisión. Ella debe mantener esa marca o señal de sumisión, la cual en Corinto era el uso de un velo sobre su cabeza o el pelo largo. Para que nadie malentienda la intención de la enseñanza de Pablo, nos dice en el versículo 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, el hombre nace de mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Entonces vemos que existe una interdependencia entre el hombre y la mujer. Aunque Dios ha establecido el principio de autoridad y sumisión, no hay desigualdad espiritual, humana y personal, pero hay distinciones y hay papeles que debemos cumplir y que Dios estableció, ¿sí? Debemos obedecer y seguir. Tito 2:3, si vienen conmigo a Tito 2:3, al versículo 5, capítulo 2, versículo 3 de Tito. Encontramos instrucción sobre el tema que estamos tratando. Dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadora, no esclava de mucho vino, que enseñen lo bueno. Las mujeres mayores tienen una responsabilidad importante dentro de la iglesia. Es enseñar a las mujeres jóvenes lo bueno. El versículo 4, que enseñen a las mujeres casadas jóvenes que amen a su marido, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables
y sujetas a sus maridos, otra vez sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice ahí en primer lugar, enséñele que amen a su marido, ¿sí? Obviamente este no es un concepto romántico de las películas, ¿no es cierto? Donde viene el príncipe azul y la besa pobre a la mujer hasta que queda morada. No se trata de eso. Sino que aquí nos habla de un sentido de devoción y sacrificio como la que ha sido llamada a vivir bajo el liderazgo y protección, sujetas a su marido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la mujer no se somete a su marido? ¿Qué pasa si la mujer quiere ser independiente en el hogar y quiere hacer las cosas a su manera y le importa un comino lo que el marido diga? Dice aquí para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, no es cualquier cosa. Hay mucho en juego. Expresa rebelión, sea como sea su manifestación. Y estás blasfemando a la palabra de Dios. Hermana cristiana que me escucha hoy, Dios ha diseñado un papel para usted dentro del hogar. Manda que siga su diseño divino, el patrón que Dios ha establecido para la mujer en el hogar, para su propio gozo, para su propio bienestar, para recibir bendición y traer gloria al nombre de Dios. La sumisión trae gloria al nombre de Dios. Mucho está en juego. Cuando la mujer busca su independencia dentro del hogar, arruina su matrimonio. Si es cristiana, arruina su testimonio y hace que la palabra de Dios sea menospreciada. Esto es lo que pasa cuando la mujer no se somete a su esposo. Muchas mujeres abandonan la familia y sus responsabilidades para con sus hijos pequeños, yéndose por ejemplo a trabajar cuando sus niños son pequeños y necesitan todavía la presencia de la madre dentro del hogar. Tristemente estas esposas y madres abandonan el cuidado de su familia y contribuyen a un problema social que aquí en España ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿A qué me refiero? Me refiero a un nuevo surgimiento de jóvenes rebeldes, delincuentes sin ningún respeto a lo que es autoridad, a lo que es Dios, ¿sí? Sin ningún respeto a lo que es moral, justo, ético, ¿sí? De lo que es Dios. Esta nueva generación está creciendo sin control y los resultados en pocos años son catastróficos. Es un desastre. Cuando esto sucede, estamos blasfemando la palabra de Dios. Cuando alteramos el orden que Dios ha establecido, todo es afectado. De eso nos habla Tito 2, Primera de Corintios 7. Casi al final del pasaje habla de los solteros, particularmente de la soltera. El ser soltero no es una maldición, es una tremenda bendición, pues, ¿no? Alguien dijo que peor que desear estar casado es desear que no lo estuviera. Eso es peor. Si estás considerando el matrimonio para tu vida y estás seguro que es lo que Dios quiere para tu vida, mientras tanto, sírvele al Señor soltero. Y hazlo de todo tu corazón. En el versículo 34 de 1 de Corintios 7, leemos lo siguiente. Nos dice Pablo que la soltera, la mujer que no está casada, y la doncella, habla de dos clases de mujeres, ¿no es cierto? Ambas solteras. La que no está casada posiblemente se separó, o puede que haya muerto el marido, y la doncella, la que nunca se casó, se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, como agradar a su marido. Se preocupa por las cosas del mundo. No está hablando de las cosas perversas del mundo, ¿sí? No está hablando de esto, ¿sí? Sino de lo que le gusta al marido, ¿sí? Vive para agradar a su marido. Es para eso lo que vive la mujer casada. Se coloca entonces una mujer casada cristiana bajo el liderazgo de su esposo y vive para agradar a su esposo. Eso es lo que el Señor le dice, ¿sí? Primera de Timoteo 2:15. Este es un pasaje que a veces es muy difícil de entender. Si vienen conmigo a Primera de Timoteo 2:15, a veces es muy difícil de entender para las personas que lo leen por primera vez. Causa cierta confusión. Dice así, Primera de Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos
si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará engendrando hijos, dice. 1 Timoteo 2:15. ¿Se salvará engendrando hijos? ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, vamos a ver esto. En los versículos del 9 al 15 está hablando de la adoración dentro de la iglesia congregada. ¿No es cierto? Está hablando de la mujer y la adoración en el contexto de la iglesia. El versículo 9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Este es el contexto. La mujer dentro de la iglesia, la mujer dentro de la congregación. Primera de Timoteo 3:15, la misma epístola un poquito más adelante, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que la iglesia es del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo en esencia dice que cuando las mujeres se reúnan cuando se congreguen en la iglesia, ¿sí?, no pongan mayor hincapié en la vestimenta como si fuera una boda o un concurso de belleza, sino que humildemente aprendan en sumisión como mujeres que profesan piedad. 1 Corintios 14:34, hablando de la iglesia congregada, dice Pablo a estas mujeres: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. 1 Corintios 14:34. Ahí está otra vez. La sumisión. La mujer no debe ejercer dominio, sino escuchar, y en sumisión aprender la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:12. Pablo otra vez dice: porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, sumisión. Pablo está hablando de sumisión. ¿Pero qué es lo que motiva a Pablo? ¿Es que acaso el apóstol Pablo tenía un problema emocional? ¿O tenía algún prejuicio contra las mujeres? No. ¿Por qué es que enseña esto el apóstol Pablo? Los versículos que siguen nos dan la respuesta. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahí está. Primero Adán y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, Pablo se refiere o nos remonta a la creación, ¿sí? Pablo no está diciendo esto porque se le ocurre o porque tenía algún problema emocional en contra de las mujeres. Este es el orden de la creación. La mujer fue creada, escuche bien, para vivir bajo la protección de su esposo. Adán fue creado primero, después Eva, como complemento al hombre, como ayuda idónea, ¿se acuerdan ustedes? Este es el orden y el papel que Dios estableció para la mujer. ¿Pero qué pasó? Eva usurpó el lugar de Adán, tomó el liderazgo, fue engañada por la serpiente, dejó su lugar de protección bajo su esposo y actuó independientemente y lanzó a toda la humanidad en el pecado. Eso es lo que pasó. Cuando Eva hizo esto, colocó un estigma en todas las mujeres a partir de Génesis 3, a partir de la caída. ¿Cómo será quitada ese estigma? De eso nos habla el capítulo 2:15 de 1 de Timoteo. Pero se salvará. La palabra salvarse, ¿sí?, no está hablando de la salvación espiritual. Obviamente la salvación espiritual se obtiene poniendo la fe en Cristo Jesús. Sola gratia, sola fide, sola escritura, solo Cristo, solo Dios gloria. Romanos 3:21, por ejemplo, nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, sea hombre o sea mujer. La única forma de salvación espiritual que tenemos es poner nuestra fe en Cristo Jesús, ¿sí? Pablo no está agregando otra forma de salvación. Dice: se salvará engendrando hijos. Esta palabra salvarse puede ser traducida por rescatar, preservar. En otras palabras, será rescatada de la estigma, es lo que está diciendo Pablo.
criando una generación piadosa de hijos que amen y teman a Dios, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de su madre. Este realmente es un maravilloso llamado para la mujer. La vocación principal de Dios para la mujer casada es el cuidado de su familia, amando a su marido en su misión y criando hijos piadosos. Muchas mujeres decidieron no tener hijos cuando eran jóvenes, ¿sí? Querían seguir una carrera y hoy se encuentran con una buena carrera, tal vez con un buen trabajo, pero con un profundo insatisfacción personal. ¿Por qué? Porque perdieron el propósito primordial para su vida, que es criar una familia, criar hijos, ¿sí? Cuidar de la familia, y no podrán hacer que eso regrese. En la cultura en que vivimos, por lo menos, aquí en España nos muestra esta condición de la cual hablamos. Muchas mujeres solo piensan en tener un buen trabajo, buenos estudios, irse de vacaciones, baile, fiesta, ¿sí? Esto es lo que desea la mujer natural, ¿sí? Tener una casa, disfrutar de la juventud y por último ya dicen, bueno, me faltan un par de hijos. Es lo que dicen estas mujeres, pero están equivocadas. Es una perspectiva egoísta y sentimental de lo que es ser madre. Lo buscan como si fuera una experiencia que les llene de satisfacción personal. Los hijos no son una experiencia es temporal. Los hijos son para toda la vida. Es un proyecto de construcción que dura toda la vida o gran parte de la vida de ese niño. El ser madre involucra trabajo, sacrificio y a menudo tristeza. Los niños se enferman, se ensucian, se despiertan por la noche, lloran, demandan constante atención y en algunos casos sí, mueren. En otras palabras, ser madre no es una experiencia romántica, no es jugar a la muñeca como algunas piensan. Sin duda la maternidad tiene su lado tierno, ¿sí? Su lado lindo, dulce y por supuesto es muy apreciado, pero requiere inversión de tiempo, sacrificio en la vida del hijo. La maternidad en la Biblia nunca se presenta como algo egoísta, ¿sí? Siempre tiene el enfoque en la persona adulta, en ese niño años más tarde. El enfoque principal en el futuro es un producto final. Un adulto quien va a vivir una vida, quien traiga honra y gloria al nombre de Dios. Eso es ser madre en la Biblia. El enfoque principal de la mujer en su hogar, su esposo, sus hijos, y esta es la vocación de Dios para la mujer. Para concluir, quiero terminar leyendo una carta de una esposa que recibió un pastor renombrado, MacArthur, ¿sí? Y creo que el sentimiento de esta carta expresa o ilustra las consecuencias de dejar a un lado el patrón de Dios para la mujer. Dice así esta hermana, que es una hermana en Cristo: recibí su serie en cassette sobre la familia como regalo de Navidad, dice ella. Cuando usted empezó la instrucción sobre el deber y prioridad de la esposa, tuvo razón en decir que iba a molestarle a mucha gente. Derramé muchas lágrimas mientras le escuchaba. Le dio al clavo al hablar del resquebrajamiento moral de las familias e hijos cuando la madre abandona el hogar para trabajar afuera. La razón por la cual derramé lágrimas, dice esta mujer, es porque soy madre que trabaja. Tengo 4 hijos, 11, 10, 3 y 1 y medio. He trabajado durante toda la vida de ellos, de cada uno de ellos. Mis pequeños enfrentan una privación maternal tremenda cada día. Llego a casa después de 9, 10 horas fuera y tengo que preparar la cena, lidiar con los bebés que lloran, que se portan mal y tratar con los mayores para que no se sientan olvidados. Estoy cansada, enojada y frustrada todo el tiempo. Dice mucho más, pero al final de la carta ella expresa lo siguiente: bueno, no escribí para quejarme, únicamente quería que supiera cuánto aprecio sus mensajes y cómo han tenido un impacto en mi vida, dice. Usted me ha dado el incentivo para orar con más fervencia, para que Dios cambie mi situación, para que pueda hacer lo que debo hacer, cuidar de mi casa y cuidar de mis hijos. También oro por mi marido, quien ha escogido arruinar su carrera y nuestra vida, dándose el gusto en las drogas y el alcohol. Continúe enseñando la palabra de Dios. No importa si hay narices que se desfiguran con el golpe. Esto nos hace abrir nuestros ojos y ver y volver a examinarnos
como vivimos. Es triste, ¿no? En un sentido, esta mujer ya no puede regresar atrás, no puede rehacer lo que perdió. El tema de la sumisión en la Biblia es muy clara. Dios estableció un patrón para la mujer dentro del hogar y dentro de la relación matrimonial que no puede ser violada sin recibir consecuencias. ¿Sí? Hoy cubrimos el tema de la sumisión. La próxima vez vamos a estar hablando más sobre la sumisión. Vamos a ver la manera de la sumisión, el motivo de la sumisión, el modelo de la sumisión y también la magnitud de la sumisión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu verdades, Señor, que cada día nos enseña, Señor. Hoy hemos aprendido sobre la sumisión, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos que aprender a ser sumisos unos con otros, Señor, como dice tu palabra en Filipenses, Señor. Tener a las necesidades de nuestro prójimo como más importante que las nuestras, Señor. Y nosotros los hombres, Señor, debemos enseñar esta verdad a nuestras esposas, Señor, para que ellas puedan vivir una vida piadosa, Señor, que te agraden a ti, Señor, y que puedan cumplir sus propósitos, Señor. Padre Celestial, que podamos ser hombres y mujeres sensatos, Señor, que tengamos, Señor, nuestra mente puesta en ti, Señor, que no estemos con imaginaciones o esperando cosas misteriosas, Señor, sino que tu palabra es muy clara en cuanto a la felicidad dentro del matrimonio, Señor. Padre Celestial, tú has colocado un principio de sumisión dentro de tu palabra, Señor, que aún, como vimos, observan la Trinidad, Padre, y gracias por ello, Señor. Gracias, Señor.